Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya sabéis que abordamos las políticas medioambientales, la ecología, el medio ambiente con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en su calidad de activista, lo que pasa es que, claro, que compatibiliza en este momento de su vida con su actividad de diputado. Y claro, te tengo que preguntar hoy, Juancho, por este asunto que hoy protagoniza algunas portadas, el acuerdo para regular el precio de los alquileres, que parece que rompe un poco los muros para terminar de negociar los presupuestos. ¿Qué te parece este acuerdo? Bueno, me parece una buena noticia, una muy buena noticia, porque ya llevábamos bastantes semanas indicando que nosotros queríamos un proceso para los presupuestos que fuera exactamente este que se está dando, y es que primero hubiera un acuerdo entre los dos partidos del pacto de gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, para luego negociar con el resto de partidos. Por lo tanto, creo que es el comienzo de la hoja de ruta que nos va a llevar a unos presupuestos que, en la medida de lo posible, van a ser presupuestos expansivos, es decir, presupuestos donde la respuesta a la crisis que estamos viviendo no va a ser una respuesta de recortes, una propuesta de políticas de austeridad, sino al contrario, pues de más inversión y de por lo tanto intentar reactivar la actividad económica gracias, hay que decirlo, pues a la ayuda europea, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, creo que el acuerdo al que se alcanzó ayer a última hora, pues es sin duda una buena noticia, claro que sí. Oye, te vimos la semana pasada durante este debate de la moción de censura, te vimos en el escaño, asistías a la propia sesión en el Congreso, en el Parlamento. ¿Qué te pareció a ti? Porque vimos, claro, el gran protagonista fue el giro en la posición del Partido Popular. Es un giro, hay mucho debate, ¿es solamente estético, es teatralización o forma parte de algo más profundo? ¿Qué te parece a ti? Bueno, la primera reflexión que hay que hacer es que tenemos una tercera fuerza política que realmente tiene un discurso absolutamente disparatado, ¿no? Es decir, la moción de censura, normalmente lo que uno espera del partido que presenta la moción de censura es que plantee su programa de gobierno, qué va a hacer en sanidad, qué va a hacer en educación, qué va a hacer en cada una de las cosas que preocupan a los ciudadanos, qué va a hacer con la economía, con Hacienda, con los impuestos. Y sin embargo nos encontramos una moción de censura en la que se habló del virus chino, se habló de Soros, se habló de la conspiración global, se habló de Donald Trump, se habló de que el cambio climático era una cosa de brujos y chamanes, que fue la enésima tontería que hay que escuchar en el Congreso sobre el cambio climático, pero no se habló de nada más. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que realmente se expuso el vacío, el auténtico vacío de contenido de Vox, que no es más que un partido trumpista, pero que no tiene absolutamente ningún programa para este país. En ese sentido, y en el contexto que estoy diciendo, no sorprendió que realmente Pablo Casado se desmarcara de ese discurso, porque realmente asociarse a él pues era bastante disparatado, ¿no? Pero realmente, cuando sabremos si verdaderamente hay una voluntad por parte del Partido Popular de, digamos, hacer su enésimo viaje al centro, es en función de lo que ocurra con los gobiernos autonómicos,
que no olvidemos gobierna con Vox en Madrid, en Andalucía y en Murcia, ¿no? Por lo tanto es ahí donde se hará la prueba de fuego. Pero vamos, en principio no me sorprende que el Partido Popular no quiera asociarse con, como te digo, con ese discurso tan estrambótico de Vox, y lo que sorprende es que tenga pues casi 4 millones de votantes que creo que realmente no saben muy bien a lo que votan, ¿no? Porque todo este discurso se tapa muy bien con banderas muy grandes, pero realmente lo que hay detrás pues es para echarse a temblar. Era absolutamente disparatado. Estuvimos siguiéndolo cuando hizo alusión precisamente al negacionismo climático, que además decía, ¿cómo nos pueden llamar negacionistas? Y pasó a continuación a negar el cambio climático y a considerarlo, como decías, de druidas. Fue de los pocos audios que escuchamos aquí de Vox, que intentamos no darle muchas alas a su discurso, pero por lo grotesco que resultaba a estas alturas todavía poner en cuestión eso. Bueno, en todo caso, lo que no se han enterado es que hay una buena parte de la opinión pública mundial que sí está muy sensibilizada, que sí atiende a las llamadas de emergencia de la comunidad científica. El sábado se celebró el Día de Lucha contra el Cambio Climático, precisamente. Efectivamente, en contraste con este discurso tan absurdo, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Dicen, no, les molesta mucho que se les llame negacionistas, les molesta mucho, lo cual pues yo creo que es un indicativo de que debemos llamarles negacionistas, porque creo que efectivamente pues son conscientes de que la opinión pública en España muy mayoritariamente pues está preocupada por el cambio climático, y precisamente como indicativo de esa preocupación pues fue la respuesta a esa convocatoria global de Día contra el Cambio Climático que se celebró el sábado, donde hubo muchísimas iniciativas en el marco que tenemos actualmente, que es un marco complicado, ¿no? Donde las iniciativas pues realmente no pueden ser de movilizaciones, de grandes concentraciones, pero bueno, de compromisos. Por ejemplo, pues hubo un compromiso claro con la petición de que se reconozca la figura del refugiado climático, que es algo que desgraciadamente todavía no se reconoce, y sin embargo pues cada vez hay más gente que se ve obligada a emigrar a dejar su tierra por motivos climáticos, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, la petición de este reconocimiento quizá fue la petición más relevante en este día, pero bueno, hubo muchas iniciativas de partidos, de asociaciones, de organizaciones empresariales también. O sea que realmente, bueno, pues hay una sensación de que la conciencia sobre el cambio climático pues avanza, y eso sin lugar a dudas bueno, y yo creo que estas fechas son importantes, ¿no? Yo creo que es importante que de vez en cuando pues se dedique un día a la lucha contra el cambio climático, y que se recuerde, porque especialmente ahora que estamos tan inmersos en el estado de alarma y en la pandemia y en el virus, pues nos olvidamos de que hay problemas atrás que vienen detrás y que son quizá más graves. Absolutamente. Y en ese sentido, bueno, hemos visto que, en efecto, el reconocimiento de los refugiados climáticos, que pone el foco, además, en los múltiples problemas que va a provocar el cambio climático, porque mientras que desde formaciones como Vox intentan menospreciarlo, ridiculizarlo, parece que es una cuestión de paisajistas, que les preocupa que cambie la naturaleza de los árboles o del paisaje, pero que tiene consecuencias muy graves para poblaciones mundiales enteras, que puede tener complicaciones extraordinarias, ¿no? Y así, bueno, este reconocimiento es muy importante. Oye, te quería preguntar por una cosa, Juancho, lo comentábamos al principio del programa. Ha habido un cierto debate, supongo que has oído hablar de ello, por el rescate que ha tenido una vaca que cayó en un acantilado de Ayla en Laredo. En Laredo, sí. Y entonces ha habido un cierto debate, porque el 112 al principio decía que no podía rescatar al animal porque la zona era muy compleja. Al final han terminado rescatándolo. Hubo un agricultor que estaba bajando comida a través de unas cuerdas y unos cubos para mantenerla viva, y entonces se ha dado el debate de ¿debemos proteger la vida animal? No es una contradicción con estos costes, porque una operación de rescate para un animal en esas condiciones es muy cara, cuando estamos siendo, además, tan extraordinariamente crueles en granjas a 10 kilómetros. La contradicción en el debate, claro, pero me parecía apasionante, porque en cierta forma también nos retrata como especie, ¿no? Sí, lo que pasa es que afortunadamente la percepción sobre los animales y nuestra relación con los animales está cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay un debate que prácticamente está ya superado, y un debate legal, me refiero, de reconocer a los animales como seres sintientes, ¿no? Los animales no son cosas, especialmente
especialmente pues los animales superiores, los mamíferos, etcétera. Pero los animales no son cosas, los animales son seres y por lo tanto seres que sienten dolor y por lo tanto pues este reconocimiento que ya está, como digo, llegando a la esfera legal. Incluso llegamos a tener en la pasada legislatura una unanimidad en el Congreso sobre esta cuestión, pero luego no se pudo modificar el Código Civil porque se terminó la legislatura antes de lo previsto, pues hace que estas situaciones se den, ¿no? Por un lado esta sensación de que tenemos que tratarles mejor, y creo que eso es bueno, y creo que eso responde al cambio de mentalidad que se está produciendo sobre nuestra relación con los seres vivos, ¿no? Que hay contradicciones, por supuesto que las hay, ¿dónde no las hay? Pero sin embargo, como digo, desde mi punto de vista, pues en primer lugar es positivo que esa sensibilidad florezca y que haya un sentimiento de rescatar al animal, y en segundo lugar que este debate se produzca, porque a lo mejor lo que estamos haciendo mal precisamente es que haya tantos mataderos a 10 kilómetros, ¿no? Me decías que hay un documental, además, que querías recomendar, de David Attenborough, que merece la pena ver en estos días. ¿Cuál es? Sí, lo comentaba contigo esta mañana porque realmente creo que es una buena recomendación para nuestros oyentes, para Resistencia, porque resume, bueno, es el último documental de David Attenborough, que está en Netflix, y resume la vida de este divulgador británico de la naturaleza, donde va recorriendo, bueno, pues lo que ha sido en el plazo de una vida, pues la degradación de los grandes espacios naturales, ¿no? Entonces, por un lado es muy educativo, pero luego a mí lo que más me interesó es que en la última parte bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí simplemente apuntar que la última parte es esperanzadora, ¿no? Porque lo que da es bueno, pues por un lado como digo, su recorrido vital, pero luego al final pues diciendo no todo está perdido y dando algunas recetas de lo que se debe hacer en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era, sobre todo a mí me gustó la última parte, porque que el planeta se está degradando, pues lo sabemos desgraciadamente, pero la última parte me pareció esperanzadora en el sentido de decir, bueno, alguien que ha recorrido el planeta de norte a sur y de este a oeste, y que sin embargo pues nos da algunas recetas para sacar adelante este planeta, y como él dice, esto no se trata de salvar la Tierra, se trata de salvarnos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lo recomiendo mucho porque me parece que es una obra pues verdaderamente impactante. Pues toma la nota, el documental en Netflix, David Attenborough, sobre su vida, sobre su trayectoria. Y bueno, Una vida en la Tierra, creo que se llama. Fantástico. Bueno, pues Juancho, cuídate mucho, que pases una buena semana. No sé si tendrás oportunidad de salir un poco. Como hay una cierta confusión en cuáles son las limitaciones del estado de alarma, si uno se puede mover o no se puede mover. Hay que ser ingeniero. Estamos todos un poco a la expectativa. Bueno, vamos a ver, ojalá que podamos salir un poco la gente de Madrid, porque realmente lo necesitamos. Un abrazo, Juancho, cuídate. Un abrazo, Fernando. Only with love we can achieve peace.